Good afternoon, everybody. Today is Saturday, October 9, 2021. Okay, we are going to start our class. Okay, our second class. Okay, this is our second class. So first, we're gonna make a little summary about the previous class. That it was the last Saturday. We were talking about the general rules from the classroom. I'm gonna try to be very fast because of the time. So I'm gonna make this review very okay. I'm gonna make this review. I mean, I quickly review. Okay. So the first things we were talking, estábamos hablando, ¿verdad? De manera de resumen, rápido, que el ingreso a las clases virtuales se hacen a través de la plataforma de Google Meet, que es la que utiliza el Instituto Nueva Luz, nuestro instituto, ¿verdad? También hablamos también sobre que cuando usted va a ingresar a la clase tiene que utilizar, escribir su nombre y apellido completo en el correo suyo, ¿verdad? Y si el correo no es suyo, también hacerle saber al profesor, en este caso a mí, de que usted está utilizando otro correo y da su nombre, ¿verdad? En los primeros 5 minutos el profesor iniciará a pasar a la lista. Bueno, ahorita mismo no hay nadie en la clase, espero que se vayan incorporando, ¿verdad? Pero ahorita mismo no hay nadie en clase. Así que, bueno, no he pasado lista por eso, ¿verdad? Pero sí acostumbro a pasar la lista apenas se van ingresando los estudiantes para cuando ya inicie la clase no tengan que estar en eso de nuevo y así no pierdo el tiempo porque es solamente 1 hora, ¿verdad? Si el estudiante por algún motivo ajeno, o sea, si el estudiante se tiene que retirar de la clase, si digamos si estamos en plena clase, tiene que retirarse, tiene que hacérmelo saber a través de una llamada o chat después de la clase, ¿verdad? Por ejemplo, si no se puede conectar, si tiene un problema, ¿verdad?, con la conexión, o si el problema es que se va la luz o algo así, tiene que hacérmelo saber. El estudiante debe atender a la fecha de clase virtual entregada, dice, o sea, que tiene que estar en los días de clase que están programadas, las clases están programadas por el Instituto Nueva Luz, que en este caso son los días sábado, ¿verdad? Tenemos sábado, que se acaba de incorporar a alguien a la clase. Déjame ver aquí. Por momentos que no puedo. Acaba de ingresar una persona, pero se fue. Vamos a esperar nuevamente. Ok. Ok. Así. Como estábamos diciendo, ¿verdad? Bueno, acabo de hacer una pausa porque acaba de ingresar un estudiante. Estoy esperando porque no me aparece en la lista. Ok, ok, ok. Bueno, vamos a seguir mientras el estudiante. Ok, aquí está. Ok, William Jordan, welcome to the class, William. Buenas, profe. Le iba a consultar también. Lo que pasa es que yo fui al instituto, entonces mis clases son por módulo. Ok. Y entonces yo Bueno. soy como oyente suyo nada más. Ajá. Bueno, está bien. Sí, de todas maneras yo tengo que revisar el módulo suyo cuando yo me lo entregue. Sí. Así que ahí, sí, o sea, ya en ese caso sí, usted si quiere puede estar en las clases, si quiere, si no quiere no importa, pues ya. Ajá, Porque sí. lo que están obligados a estar en las clases son los de la modalidad virtual. Ustedes son módulos, porque ustedes como son módulos, por eso
porque de repente como trabajan eso, le dan esa opción Sí, de ajá, modular. sí. Así que bueno, cuando no puedan, no importa, no se preocupe yo. Dele, profe, pues está bien, pues. Está bien, pues. Ok, como estábamos, seguimos, ¿verdad? En la clase estábamos hablando también de la programación, como les estaba diciendo, 5 minutos antes de estar en la clase el profesor y los estudiantes 2 minutos antes, ¿verdad? El profesor da las indicaciones, ¿verdad? También hablamos de que se grabará la clase para la evidencia y todas esas cosas, ¿verdad? Que son normas de la clase. También hablamos del comportamiento, respetar la puntualidad, como le dije, se debe participar de las clases virtuales programadas, eso también ya lo dijimos. El estudiante si llega atrasado, tiene que darle a conocer al profesor, ¿verdad? También hay que apagar el micrófono del dispositivo que esté utilizando. Utilizar el icono de pregunta para cuando usted necesite hacer una pregunta, y el trato debe ser respetuoso tanto para estudiantes como para el profesor. Tenemos también las responsabilidades de los estudiantes, ¿verdad? La responsabilidad de los estudiantes es ingresar a la plataforma para revisar qué trabajo tienen, eso como primer punto, ¿verdad? Dar las clases, dedicar tiempo al estudio del material, también cumplir con los plazos de entrega de trabajos, respetar los tiempos de consulta, respetar el espacio académico y atender a todo lo que yo solicito como docente. Okay, so our first topic was the personal pronouns, ¿verdad? It was the last class that we were talking about the personal pronouns. We say that, for example, we have I, ¿verdad? Yo, you, tú, he, she, it, él, she, ella, esto, it, ¿verdad? We, nosotros, you, ustedes, y they, ellos, okay? So also we were showing some examples. For example, we have a picture here where we have I. We have a picture here where we have you. A picture also that we have he, él, she, ella, it, esto, they, ellos, ellos. When we talk about some objects, objetos, ¿verdad? Ellos. We, nosotros. Greetings. Dice saludos, okay? We use greetings, okay? We use greetings. I'm gonna read the first things that say basic rule of reading. Dice having good ability of business English or English, doesn't matter if that is business or English. The thing is that is English conversation is important because it helps people to establish a sound relation with workmates. All the relationships begin with greetings. Dice toda la relación, ¿verdad? Cuando usted va a empezar una conversación con alguien, empieza y dice begin with greeting, empieza con saludo, ¿verdad? O sea, nosotros llegamos a un lugar, lo primero que hacemos es saludar, ¿verdad? Then we have formal and informal greetings, ¿verdad? Tenemos saludos formales e informales that we are going to talk later, que vamos a hablar un poquito más tarde sobre eso. Dice, if you meet people for first time, your fluent sales introduction and friendly greeting will make the positive first impression on them and vice versa. Dice, si conocemos personas, dice, por la primera vez, conocemos a una persona por primera vez, dice, tu presentación inicial, amigable, con saludos, te dará una impresión positiva, le da una impresión positiva a ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros conocemos a una persona hoy, ¿verdad? Llegamos a un banco, por ejemplo, y decimos en español, pues, buenos días, joven, ¿usted cree que pueda ayudarme? Eso le da una buena impresión a la secretaria que esté allí, ¿verdad? Y ella dice, oh, ok, sí, está bien, ya ellos se llevan una buena impresión de uno, ¿ok? That's different that if you get to a place and then you say, hey, I want you to help me. Es diferente a que usted llegue a un lugar, ¿verdad? Y usted diga, hey, ayúdame, eso se oye como mal, ¿verdad? Entonces, that's why we use greeting, por eso utilizamos los greeting o los saludos, ¿ok? For making a good impression in people, ¿verdad? Your self introduction greeting in the first meeting may decide whether
the other person will lie or trust you or not in the future. Dice, tu presentación y saludo en la primera vez que te encuentres, conozcas a una persona, decidirá si esa persona, ¿verdad?, le gusta o confía en ti o no, ¿verdad? O sea, si esa persona, digamos, se lleva una mala impresión de uno, esa persona ya no va a querer, quizás no va a querer hablarnos de nuevo, ¿verdad? O si lo va a hacer, pero ya no va a ser con esa confianza. Pero si se lleva una impresión buena de nosotros, que nosotros nos comportamos decentemente, con saludos, de respetuoso y todo eso, la persona va a decir, oh, ok, se ve que es un buen muchacho y voy a, confía, ¿verdad? Nos da esa confianza. Okay. Greetings. Greetings is an act of communication in which human beings intentionally make their presence known to each other to show attention to and to suggest a type of relationship, usually cordial or social status, formal or informal, between individuals, groups of people coming contact with each other. Greetings sometimes are used just prior to a conversation or to greet in passing, such as on a sidewalk or trail, ¿verdad? Dice los saludos, el acto de los saludos, el saludo es un acto de comunicación en el cual los seres humanos intencionalmente hacen conocer su presencia a otra persona, ¿verdad?, para mostrarse o para, para sugerir un tipo de relación, ¿verdad?, generalmente cordial o un estatus social, formal, informal, entre individuos o grupos de personas que están en contacto, ¿verdad? Los saludos a veces son usados para conversation to greet. Ajá. Los saludos a veces son utilizados para empezar una conversación en algún lugar. Por ejemplo, que usted va a un lugar y conoce a alguien, usted dice, hey, good morning. Ahí usted está empezando, ¿verdad? Para eso se utilizan los saludos. Good morning, o usted dice, hi, si ya conoce a la persona, o también puede utilizar otro tipo de saludo. Ok. We have common greetings. We have a list of common greetings. Tenemos una lista ¿verdad?, de saludos comunes. For example, we got good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Good evening, buenas noches. Hello, que es más formal, ¿verdad? Y hi, menos formal. Hola. Hey, ese es muy informal, ¿verdad? Que también significa hola. Tenemos tres tipos de hola. Hello, que es bien formal, perdón. Hi, que es informal. Y hey, que es muy informal, ¿verdad? Dice, how's going? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? O más informalmente dice, what's up? What's up? Esto es un saludo informal, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Este es un saludo bien formal, ¿verdad? How are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? How are you all? Dice, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Verdad? Goodbye, ¿verdad? O bye. Goodbye es adiós, pero ese es formal. Y bye es adiós, pero es informal. Good night, buenas noches. See you later, hasta luego. Nos vemos, ¿verdad? I'll see you later, te veré más tarde, ¿verdad? Okay. Also, we got, for example, tenemos see you tomorrow, hasta mañana, es un saludo formal, una despedida formal. See you soon, nos vemos pronto, también una despedida formal. See you then, hasta entonces, también es una despedida formal. Take care, cuídate, dice, cuídese, ¿verdad? Take it easy, también, por decirlo, tómalo con calma, ¿verdad? So long, hasta luego, ¿verdad? Okay. Also, we got personal information. Personal information questions are the basis for any conversation in English, and so are important for when you meet somebody for the first time. They are the building block from which the rest of the conversation can develop. Okay. Dice, y la información personal, o las preguntas de información personal,
are the basis for any conversation. Son la base de cualquier conversación en inglés. Y son tan importantes porque cuando dice conoce a una persona por primera vez, dice ellos están construyendo, ¿verdad? O sea, edificando la confianza contigo, ¿verdad? Al utilizar personal information, okay, question, ¿verdad? Por ejemplo, te dice, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Verdad? This is a common personal information question, ¿verdad? Una pregunta de información personal muy común es, what's your name? ¿Verdad? Because when you, for example, when you are talking to a person, cuando estás hablando con una persona, and this is the first time that you meet that person, y es la primera vez que usted conoce a esa persona, usted dice, por ejemplo, hello, what's your name? ¿Verdad? Usted dice, hola, ¿cuál es tu nombre? Esa persona le dice, my name is, le dice el nombre de una vez. Okay, that's why we say that those are formal, ¿verdad? Formal greetings. Se utilizan allí el saludo formal, hello, por eso, ¿verdad? And then, the personal information question, la pregunta de información personal, que en este caso la primera sería, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is, ¿verdad? What's your surname, last name, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? Y usted dice ahí de una vez, my surname, my last name is Fuller, ¿verdad? What do you do? Te dice, ¿qué hace? Te dice, I am a teacher. Where do you work? Dice, ¿dónde trabaja? I work at Meduca, ¿verdad? Do you like your job? Yes, I do. Or no, I don't. Te responde. Why do you like your job? O te responde, ¿por qué te gusta tu empleo? Dice, I like my job because I can teach people English. Okay. Dice, how old are you? ¿Cuántos años tiene? I am 37 years old. 37 años de edad. When is your birthday? My birthday, sorry, is on the 19th of July. Where were you born? ¿Dónde naciste? I was born in Sona. Okay. Okay, so now, okay, we have the simple present verb, ¿verdad? Tenemos el simple present verb. Okay, this is a very, it's an easy topic, okay, if you pay attention to the information, okay. Este es un tema bien simple, ¿verdad? Fácil, si prestamos atención detalladamente a lo que se refiere. Dice, first, we're going to talk about the rules, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la regla de la tercera persona. ¿Por qué? Because simple present, porque simple present, el presente simple, es el verbo, ¿verdad? El verbo en presente, solo que a veces cambia su forma, ¿verdad? No el significado, porque el significado siempre va a ser, por ejemplo, usted dice walk, que es caminar, va a ser en presente caminar, ¿verdad? But the one that is going to change is the third person, ¿verdad? Lo que va a cambiar es si utilizamos estos verbos en presente simple con terceras personas. ¿Y cuáles son esas terceras personas? He, she y it. Cuando utilizamos estos tres, el verbo en presente simple va a cambiar su estructura. But not the meaning, pero no el significado. ¿Ya? Ok. For example, ¿qué quiero decir con esto? Example, I can say, for example, I'm gonna write something here. Okay, it means that for example, if I say, I walk to my job. Dice, yo digo, I walk to my job, ¿verdad? Yo digo, yo camino a mi trabajo. But if I say, she walks to her job. Ella camina para su trabajo. Okay, if you pay attention to the different, okay, we have a different, okay, a different here that we have an S,
and S at the end of the verb. In the first one, we say I walk to my job. Yo camino a mi trabajo, ¿verdad? Ahí. So the meaning of the verb, it doesn't change. El significado del verbo caminar no cambia. Pero en el caso de she walks, tampoco cambia el significado, ¿verdad? Ella camina a su trabajo. But what is going to change? The structure. Pero la estructura sí cambia. O sea, cuando se utiliza she o se utiliza he, también cambia. It se agrega la S, ¿verdad? O también it también cambia S. ¿Ok? Pero el resto de los pronombres, ya sea I o we o you o they, ¿okay? Ellos no van a cambiar. ¿Okay? Solo cambia cuando se utiliza he, ¿verdad? Y she o it, que es lo que dice acá, ¿verdad? Que son las tres personas, las tres primeras personas singular. He, she o it, ¿verdad? Dice. Como aquí, he speaks 3 languages, dice. Él habla 3 idiomas. No importa que lleve la S, sigue siendo el significado hablar, ¿verdad? Él habla. Yo puedo decir bien. I speak 3 languages. Yo hablo 3 idiomas. Y el significado va a ser el mismo. Él habla 3 idiomas y yo hablo 3 idiomas. Solo que acá se le agrega S porque la regla dice que si el verbo, antes del verbo, o sea, el verbo hablar, por eso se dice simple present verb, los verbos simples. Si antes de ese verbo simple, que el verbo es hablar, el pronombre es he o she o it, entonces lleva S. Pero el significado sigue siendo el mismo. Vuelvo y repito, hablar en presente, ¿verdad? Ok. There are rules, hay reglas para aplicar esto. Dice, if the verb ends in SS, si el verbo termina en doble S, X, X, CH, CH, o SH, o SH, or the letter O, o la letra O, we add S in the third person. Dice, agregamos S en la tercera persona, ¿verdad? Por ejemplo, dice, a mechanic fixes cars, ¿verdad? Un mecánico fixes car, arregla carros, ¿verdad? Porque aquí, ¿qué pasa? Que como está hablando del mecánico, viene siendo como he, ¿verdad? Así que sería fixes. O si fuera, por ejemplo, por hacerlo más fácil, making it easy, he fixes car. Él arregla carros, ¿verdad? Por eso lleva la S aquí, porque es he, ¿verdad? ¿Ok? Y en este caso, como termina en X, el verbo, se le agrega S, fixes, ¿ya? El verbo es fix. Pero como termina en X, como dice la regla, se le agrega S, ¿verdad? If the verb ends in a consonant, dice si el verbo termina en consonante plus Y más una Y, we remove the Y and agregamos y agregamos, ¿verdad? Quitamos la Y y agregamos ES in the third person. Por ejemplo, Isabel studies every night. Isabel study, el verbo es study, ¿verdad? Pero como termina, como lo dijo, el verbo es study, el verbo estudiar, termina en Y, entonces se la cambiamos y ponemos yes. Isabel studies every night, ¿ok? Here, aquí, ok, here, aquí tenemos, ¿verdad? Una manera más, por decirlo así, menos, más en el punto, por decirlo así.
or how to explain this, de cómo explicar esto, como para ir después a la práctica, y en la práctica nos vamos a dar cuenta de que cómo se aplica lo que yo estoy explicando. Por ejemplo, te dice, add s for most verbs, dice, agrega una s para la mayoría de los verbos, ¿verdad? Por ejemplo, te dice words, dice, add s for the words that end in ch. Agregue, dice, es para las palabras que terminen en c, ch, s, sh, sh, x o c o z, ¿verdad? Es lo que yo estaba diciendo antes. Por ejemplo, te dice wash, washes, pass, passes, relax, relaxes, rush, rushes, ¿ok? Dice, is the verb ends in consonant, si el verbo termina en consonante, plus y, y si el verbo termina en consonante, más la y, change the y, cambia la y to i, ¿verdad? Y latina, and add s, y agrega la s. Por ejemplo, the verb study, el verbo, el mismo ejemplo anterior, termina en y, pero anteriormente hay una consonante, ¿verdad? Entonces se cambia la y por i latina y se agrega s, ¿verdad? Studies. Recuerde que toda esta regla solamente aplica con when we are referring to the pronoun he, she, it. Cuando estamos hablando de los pronombres he, she y it, ¿verdad? Cuando utilizamos esos pronombres. Se aplican estas reglas in simple present, en presente simple, ¿verdad? If the verb ends in vowel, dice, plus y, don't change the y. Dice, si el verbo termina, ¿verdad? En una vocal más la y, por ejemplo, el caso play, termina en y, pero antes de la y va una vocal, ahí solamente se agrega s, plays, ya, ¿verdad? Irregular form, dice, hay formas irregulares de los verbos en presente simple, ¿verdad? Por ejemplo, do, does, go, goes, be, que es am, is y are, verbo ser, estar, have, has, ¿verdad? Estas son excepciones, como siempre hay excepciones, también hay que ponerla. But these are not common cases, ¿verdad? Pero estos no son casos comunes, ya son pocas veces. In other words, en otras palabras más todavía específico y fácil, I can say. Yo puedo decir, por ejemplo, affirmative. I live, yo vivo. You live, tú vives. He live, él vive. Esto es lo que decía, ¿no? Se le agrega la S porque estamos usando he, she y it. Y está marcado en rojo. She live, it live, ¿verdad? We live, nosotros vivimos. You live, ellos, ustedes viven, perdón. Y they live. Also we say, también dijimos que you se utiliza para decir you, que es tú, una sola persona, tú, y para decir ustedes, varias personas, ¿verdad? You, ustedes, ¿verdad? Doesn't change the structure, but it changes the meaning, ¿verdad? No cambia la estructura, porque te dice you para decir tú, y para decir you también para decir ustedes. No cambia la estructura, pero sí cambia el significado, ¿verdad? Cuando nos referimos a una persona es tú, y cuando nos referimos a varias es ustedes, ¿ya? Acá, this is the affirmative way. Esta es la forma afirmativa, ¿verdad? Decíamos. But also we got the negative form. También tenemos la forma negativa. In the negative form, we use I don't live. Por ejemplo, usted usa I don't live, yo no vivo. You don't live, tú no vives. He doesn't live, she doesn't live, he doesn't live. We don't live, you don't live, they don't live. The same happens here. Lo mismo pasa aquí. In the negative form, solamente cuando when we use he, she, it, se utiliza doesn't. He doesn't live, she doesn't live, he doesn't live. Pero cuando tenemos esta forma, ¿verdad? Cuando el pronombre he, she y it. El resto es don't, por ejemplo, I don't, you don't, we don't, you don't, y they don't, ¿verdad? Es don't, ¿verdad? La forma negativa. Interrogative, the same happen. Lo mismo pasa con la forma interrogativa, solo que ahora de auxiliar, el auxiliar do va al comienzo. Por ejemplo, te dice, do I live, vivo yo, do you live, vives tú, does he live, vive él, does she live, vive ella, does he live, vive esto, do we live, vivimos nosotros, do you live, viven ustedes, do they live, viven ellos, ¿verdad? That's the interrogative form, ¿ok? Esta es la forma interrogativa, ¿verdad? Do, when we have I, you, we, you y they, ¿verdad? Se utiliza do para hacer la pregunta al comienzo.
Pero si es he, she, it, se utiliza does. Does he live? Does she live? Does it live? Okay. That is the interrogative question. Esta es la forma interrogativa, ¿verdad? Because in the simple present, we have affirmative. En el presente simple tenemos affirmative, we have negative, forma negativa, and we have interrogative. Okay, we have a practice here. Tenemos una práctica aquí. Por ejemplo, usted dice, I usually goes to school, ¿verdad? I usually go to school. Como yo estoy utilizando el pronombre I, ahí no cambia, ¿verdad? Ahí solamente queda igual. I usually go to school. Yo normalmente voy a la escuela, ¿verdad? They visit us often. They visit us often. Ellos nos visitan a menudo. Aquí tampoco cambia porque estamos utilizando they, ¿verdad? El pronombre they. You play basketball once a week. Tú juegas basquetbol una vez a la semana. Aquí tampoco cambia, ¿verdad? Tom, aquí sí cambia. Tom works, se le agrega S, work every day, todos los días. Dice Tom works every day. ¿Por qué este sí cambia? Porque Tom viene siendo como el pronombre he, ¿verdad? Que en este caso es él. Okay? So we add the S to the verb work. We add works, the verb, the S, because we are using Tom, and Tom is representing the pronoun he. Okay? He always tells. Why we have using here an S? Why? ¿Por qué? Because here we are using he, the pronoun he, ¿verdad? Así que el verbo, como dice, lleva S. He always tells us funny stories. Él siempre nos cuenta historias graciosas. She never helps. Ella nunca ayuda. Aquí también lleva S. Because we are using she, porque estamos utilizando she, ¿verdad? Martha and Kevin swing. Aquí no usa S. El verbo queda igual. People sometimes confuse when we have using two names. Cuando a veces la gente se confunde cuando tenemos dos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, Martha and Kevin. Y a veces me dicen, sí lleva ese porque estamos hablando de, usted dijo que si hablamos de Marta es como si fuera she. Sí, pero se está olvidando que también está Kevin. O sea, ahí no estamos hablando de una persona, estamos hablando de dos. Así que el verbo es they, ellos, ¿verdad? Así que ahí no cambia, ¿verdad? Okay, you have to take into account that. Tiene que tomar en cuenta esto. And then, how do you know that we are referring to two people? ¿Y cómo sabemos cuando estamos refiriendo a dos personas? Porque tenemos la preposición y, ¿verdad? Marta y Kevin. Ahí usted sabe que ahí no es una sola persona, sino dos. Por lo tanto, ahí es como si fuera, como dijeran, ellos, nada, 2 veces a la semana, ¿verdad? Así que, como no es he, ni she, ni it, no se le agrega ese a swing, ¿verdad? In this club, people usually dance. Dice, en este club, las personas generalmente bailan. Las personas, dice people, las personas, como son varias personas, ahí él queda igual, no se le agrega eso. Linda takes care. Ahí sí, takes care. Linda cuida de su hermana. ¿Por qué allí sí? Because we are talking about Linda. Maybe Linda is like if you say the pronoun she. Linda está representando el pronombre she, que es ella, ¿verdad? Así que sí entra en los verbos, ¿verdad? Por eso se le pone takes. Ahí solamente agregamos una S. Takes care of her sister. Dice, Linda cuida de su hermana. John rarely live. Aquí también se le agrega S. Dice, John raramente se va del país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de John. John viene siendo como si dijéramos he, ¿verdad? Y recuerden que cuando decimos she, he, it, se, el verbo en simple present lleva una S al final, ¿verdad? We live, aquí no cambia porque estamos hablando de nosotros, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, ese pronombre no se le pone S. Lori travels, ahí sí es travels.
Vamos eliminando las anteriores para que nos dé espacio para explicar. Lori travels, aquí sí, porque Lori viene, creo que, bueno, Lori es nombre de mujer. Así que aquí sí, porque estamos hablando de she, ¿verdad? I bake, bake no cambia. I bake cookies twice a month. Dice, yo horneo galletas 2 veces al mes, ¿verdad? Como estoy hablando de mí mismo y ese pronombre no se le coloca ese, así que ahí va el verbo normal, bake. You always teach, you always teach. Ese tampoco porque you no se le agrega ese. She helps, este sí. She helps the kids of the neighborhood. Dice, ella ayuda a los niños de la barriada, a los niños de la barriada. Helps, ahí sí, porque como estaba hablando de she, acuérdense, he, she, it, el verbo en presente simple se le agrega ese al final. Okay, we got also main negative present simple, negative present simple sentence. Dice, haga oraciones negativas con el presente simple. Por ejemplo, si aquí tenemos I not live in Paris, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, se utiliza do. Entonces decimos, ¿verdad? I don't live. Sería I don't live in Paris. Yo no vivo en París, ¿verdad? París. I don't live in Paris. ¿Verdad? She not come from Spain. Dice, ella no viene de España. Como estamos hablando de she, allí va she doesn't come from Spain. Ella no viene de España. Como estamos hablando acá, John, dice John doesn't. John viene siendo como he, doesn't work in a bank. Recuerde que todo esto es oraciones negativas, ¿verdad? And when we use negative, cuando utilizamos negativa, yo le dije que era do, ¿verdad? Don't, I don't, you don't, doesn't, cuando es he, she or it, we don't, you don't y they don't. Que eso es lo que estamos haciendo en esta práctica. Okay, we also have, for example, here, they do not, ¿verdad? Don't get up at 8 o'clock. Ellos no se levantan a las 8 en punto, ¿verdad? The cases o'clock. We, ¿verdad? We don't go to the cinema every Friday. Sí. Nosotros no vamos al cine todos los viernes, ¿verdad? We don't. ¿Por qué we don't? De nuevo repito, porque tenemos que we es don't, ¿verdad? We don't, you don't, I don't, you don't, ¿verdad? Los únicos que llevan 12 es he, she y it. ¿Ok? Ok, estamos aquí. You do not read, dice, tú no lees. You don't read the newspaper every day. Tú no lees el periódico todos los días, ¿verdad? He doesn't
go to school in France. Dice, él no va a la escuela en Francia. He doesn't go to school in France, ¿verdad? ¿Por qué he doesn't? Porque acuérdense, vuelvo y repito. When we have he, she, or it, doesn't, okay? That's why, por eso, okay? Okay, that's why we use doesn't, okay? Then continue. We are almost ending, estamos casi terminando ya. Okay. Now, change the sentences to the interrogative form. Dice, cambie las oraciones a la forma interrogativa. Por ejemplo, he has got a brand new car. ¿Cómo sería ahí? Does, porque estamos hablando de he, ¿verdad? Does he has got a brand new car y el signo de pregunta, ¿verdad? The other one, la otra. They like to dance together every week. Do they like to dance together every week? Do they like to dance together every week? La otra pregunta. Y do porque estamos hablando de they, ¿verdad? They like. I have a new style of life. Dice, yo tengo un nuevo estilo de vida. I. De salida de que veo I, ya sabemos que do I have a new style of life that I will recommend you, that I would recommend. Yo recomiendo, dice, do I have a new style of life that I would recommend? Dice, and does her homework, hace su tarea. Dos de salida, porque an es como decir she. Does an do her homework in the morning? Okay. And the last one, Radiohead always plays some good music. Aquí sería Radiohead, es como una estación de música, así que sería it. Does it o does radio. Ahí también se pone dos por eso, ¿verdad? Okay. Okay, here we have the answers about the previous practices that we have, okay? Aquí tenemos las respuestas de las prácticas que tenemos. Okay, so for taking that into account, okay, we have to know that here we have, in a way of summary, we have here affirmative, okay? I, you, we, you y they doesn't change. Esto no cambia aquí. Just when we have he, she, it, live, we add an s. But the rest continue with the same form. Pero el resto continúa con la misma forma del verbo. The meaning doesn't change. El significado no cambia. It's simple present, es presente simple. Change the structure. Cambia la estructura. O sea, he live, she live, it live, s. The same happen in negative. Lo mismo pasa en negativo. The meaning doesn't change. El significado no cambia. It continues being in present. El simple present continúa siendo en presente. Solo cambia he doesn't, she doesn't, it doesn't. Pero lo demás es I don't, you don't, we don't, you don't, they don't. The same happens when we have interrogative questions, ¿verdad? Por ejemplo, do I live? Do you live? Does he live? Does she live?
Does it live? Do we live? Do you live? Do they live? Okay. So we have to take into account that in the simple present. Okay. So that's our topic, the last topic for today class. So okay, I'm gonna finish my class. I'm gonna finish the today class. We don't have students. No tenemos el estudiante que estaba. Bueno, se fue. Era solo uno que había y era oyente, que es modular, y se retiró de la clase. But I continue, pero yo seguí dando mi clase hasta el final, la grabé. ¿Verdad? Ya con esto esperemos que la próxima clase se vaya incorporando estudiantes, because this is the second class, es la segunda clase que nada más tengo un estudiante, ¿verdad? Y bueno, es importante cuando los estudiantes están en la clase porque podemos interactuar, ¿ok? Hoy 2 semanas because I record the class, pero no importa, yo grabé la clase, and that's the most important that the class is done. Y lo más importante es que la clase ya está dada, ¿ok?